debemos de condenar y condenamos al acusado don Artur Mas y Gabarró como autor penalmente responsable de un delito de desobediencia a las penas de multa de 12 meses con una cuota diaria de 100 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos selectivos tanto en el ámbito autonómico como en el del Estado por tiempo de 2 años. Buenas noches. Lo acaban de escuchar. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a Artur Mas a una pena de inhabilitación por 2 años para cargo público. Una sentencia que a ojos del aludido de Mas pone de manifiesto que no todos somos iguales ante la ley y que se juzga a la gente por sus ideas. Lo vemos ya en las 5 W. Palabras de Artur Mas, que asegura que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo, al tiempo que descarta presentarse de nuevo como candidato a presidir el Gobierno de Cataluña. En la misma línea, su abogado ha considerado la decisión judicial desproporcionada al esperar su total absolución. Y todo ello a pesar de que el tribunal rebaja la pena de casi 10 años que pedía la Fiscalía y la acusación particular a apenas 2 de inhabilitación y que además les absuelve del delito de prevaricación. No solo a Artur Mas, sino también a las exconsejeras, a Joana Ortega, a Irene Rigau, a quienes considera colaboradoras necesarias en la organización y convocatoria del 9 de noviembre de 2014. Por ello, las condena a 1 año y 9 meses de inhabilitación en el caso de Joana Ortega y a la exconsejera de Enseñanza, Irene Rigau, a 1 año y 6 meses de inhabilitación, 3 meses menos. Tanto para Mas como para Ortega y Rigau es, ya lo han oído, para el ejercicio de cargos selectivos, tanto a nivel local, regional como estatal, así como para ejercer funciones de gobierno también a los niveles regionales y estatales. Sentencia que en cualquier caso van a poder recurrir y mientras que para unos es la prueba de que la vía de la negociación ha quedado muerta, como señalan, por ejemplo, desde la CUP, los socios de Junts pel Sí, en el Gobierno, para otros, como Podemos, es una decisión vergonzosa al no ser delito sacar las urnas a las calles. Así lo afirman desde la formación morada. En el otro extremo, el Gobierno valora esta sentencia como la prueba de que en España se hace justicia. ¿Qué dice Artur Mas a todo esto? Que no se arrepiente y que volvería a hacerlo. Susana Díaz anuncia por fin que dará un paso al frente y se presentará a las primarias que esta primavera decidirán quién es el nuevo secretario general del Partido Socialista. Un anuncio que no ha despertado demasiado entusiasmo ni dentro ni fuera del partido. Para la presidenta balear, la socialista Francina Armengol, Díaz representa el PSOE al que ella se opone, mientras que para la diputada Margarita Robles ya está muy bien como presidenta de Andalucía. El periodista Iñaki Gabilondo va un paso más allá y anuncia que Susana Díaz puede defraudar. Bueno, miren, yo les pido que entiendan que hoy estamos en un acto institucional, de gobierno. Para todas esas cuestiones de partido, yo les emplazo al día 26. Y ahora lo que toca es ponerse a trabajar y eso es lo que estoy y es lo que estamos todos y todas, ¿vale? Cristina Cifuentes ha ganado este pasado fin de semana las primarias del Partido Popular en Madrid y ya es la flamante nueva presidenta de la formación en la comunidad tras lograr prácticamente un 86% de los votos. La Popular agradecía así su victoria a los votantes, mientras que para su rival, para Luis Asúa, su 13% de apoyos es un éxito total. Quiero un mensaje de agradecimiento a las miles de personas que han participado en estas elecciones del Partido Popular de Madrid, que es la primera vez en nuestra historia que hay unas elecciones abiertas para que cualquier afiliado que haya querido participar ha podido hacerlo. La verdad es que la participación ha sido aproximadamente del 70% y parece ser que yo he tenido un resultado muy bueno, de más del 85%. Pues contenta sin duda Cifuentes, menos Fernando Restoy, el que fuera vicepresidente de la CNMV y subgobernador del Banco de España durante la salida a bolsa de Caja Madrid. Ha asegurado este lunes en el juicio que no era responsabilidad del regulador verificar las cuentas de la salida a bolsa, sino tan solo comprobar que el folleto incluyera unas cuentas auditadas y toda la información sobre los riesgos de la operación. Las redes sociales confirman lo que ya es un hecho, el auge de la derecha alternativa. ¿Saben cuántos seguidores le saca Marine Le Pen a sus rivales políticos en sus cuentas? ¿Y Donald Trump a Hillary Clinton? Lo desvelamos en el mismo día en el que precisamente la líder del Frente Nacional ha insistido en que Francia abandonaría el euro si llega al Elíseo. Bueno, miren, yo les pido que entiendan
que hoy estamos en un acto institucional, de gobierno. Para todas esas cuestiones de partido, yo les emplazo al día 26. Y ahora lo que toca es ponerse a trabajar y eso es lo que estoy y es lo que estamos todos y todas, ¿vale? La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, será candidata a la Secretaría General del Partido Socialista. Presentará su candidatura a las primarias de ese partido el próximo domingo 26 de marzo en un acto en Madrid. Tengo fuerza, tengo ilusión, tengo ganas, estoy animada y me encanta ganar, así lo ha dicho la aún presidenta de la Junta de Andalucía, que no cuenta con la maniobra que podría acabar con ella. Una alianza entre Pachi López y Pedro Sánchez podría enterrar sus aspiraciones a hacerse con el cetro de Ferraz. Y es que este mismo lunes la presidenta del Gobierno balear y secretaria general del Partido Socialista en esa comunidad, Francina Armengol, puso sobre la mesa esa idea, que Sánchez se sumase a la candidatura de López, compitiendo así juntos contra Susana Díaz. Desde los sanchistas también se ven ganadores e invitan a Díaz a quedarse donde está. Así lo ha afirmado literalmente la diputada Margarita Robles, que recuerda a la andaluza que está muy bien como presidenta de la Junta. Es que Susana Díaz representó en ese momento y representa la parte, diríamos, del modelo de partido con el que yo me opuse, ¿no? Al final, después de muchos meses de incertidumbres, de no hablar claro en el Comité Federal, muchísimos compañeros y compañeras al final se decantaron por ese apoyo, abstención, a posibilitar el gobierno del Partido Popular y en un planteamiento de modelo de partido que yo difiero, ¿no? Por eso, evidentemente, creo que es bueno que la militancia vote entre dos opciones, en este caso, que son absolutamente diferentes, ¿no? Mire, Susana Díaz, yo siempre hablo bien de ella, me merece un enorme respeto, pero creo que ella está muy bien como presidenta de la Junta de Andalucía, está en su legítimo derecho de presentarse como candidata a la Secretaría General y al final serán los militantes los que decidan si ella es la que es mejor para el Partido Socialista o no. Pero estas no son las únicas que han salido en defensa de Pedro Sánchez. Nada más y nada menos que desde París, la alcaldesa de la ciudad de la Luz, oriunda, por cierto, de San Fernando de Cádiz, ha definido al candidato socialista, a Pedro Sánchez, como un ejemplo para el socialismo europeo. Pongamos en contexto esas declaraciones. María Matos, ¿a cuento de qué ha dicho esto Ana Hidalgo? Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues parece ser que la alcaldesa quería asistir a ese acto de Pedro Sánchez que dio el domingo en Cádiz y como no pudo, pues decidió mandarle todos sus apoyos y todos sus ánimos a través de ese vídeo. Los asesores de Sánchez ya habían dicho que iba a haber alguna sorpresa y bueno, pues esa fue la sorpresa, que es algo que bueno, que Sánchez se mete en esa mochila, ¿no? Porque es el apoyo de una figura muy importante dentro de la Unión Europea. Es una de las jefas de las ciudades más importantes del mundo en estos momentos. Vean todos los halagos, como decimos, que les manda. Queridos compañeros, queridos amigos y querido Pedro, desde París, la mujer de izquierda que soy, la socialdemócrata, la alcaldesa de París, la persona tan implicada en estos cambios del mundo, te sigo y te apoyo. Te sigo y te apoyo porque creo que hoy la socialdemocracia europea necesita a líderes como tú. Y hoy en día te necesitamos, porque necesitamos a alguien que pueda reinventar a esta socialdemocracia. Sé lo que estás haciendo es muy difícil, necesita mucha energía, mucho apoyo, mucha amistad, también mucha vista del futuro, pero sé que todo esto lo llevas tú, querido Pedro. Desde París te doy mi apoyo, mi amistad y todo el ánimo que necesitamos para este combate tan pacífico que estás llevando, pero tan necesario para nuestros ideales. Gracias. Pues no cabe duda de que Pedro Sánchez tiene una rendida admiradora en la alcaldesa parisina y este espaldarazo no debería ser el único que pusiera en alerta a la socialista, a Susana Díaz. Solamente hay que escuchar al periodista de cabecera del PSOE español, Iñaki Gabilondo, que desde la cadena SER ha advertido a los electores del partido, asegurando, entre otras perlas, que la presidenta de la Junta sí que puede decepcionar. A su juicio, sus dos contrincantes no decepcionarán a nadie. Rejonazo de Iñaki Gabilondo, que avisa del batacazo que pueden llevarse el eje Díaz-Madina. Eduardo Madina apoya, sin disimulos,
a Susana Díaz, puede parecer ese fin de semana, el fin de semana en el que se presenta un ticket, una pareja bendecida por la gestora. Como por otra parte también es sabido que la gestora respalda de una manera clara a Susana Díaz, eso puede terminar teniendo un carácter que puede no ser una buena idea. Un respaldo, visibilizar demasiado, sin pudor, ese respaldo puede contribuir a incrementar el riesgo ya existente hoy, de batalla convertida en guerra de religión, una especie de batalla de la ortodoxia contra la herejía, que es el embrión de todos los cismas. Las cosas están calentitas en Ferraz, donde todo parece a punto de saltar por los aires. Por ello, escuchamos la opinión de uno de sus miembros más destacados, pública enemiga de Pedro Sánchez. Escuchamos a Martu Garrote. Martu, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te parece la advertencia lanzada por Gabilondo diciendo que Susana Díaz puede defraudar y que en cambio Pachi y Sánchez no van a defraudar a nadie? Bueno, es una opinión entre las muchas de los 100 y pico mil, casi 200.000 militantes del PSOE. Bueno, ni siquiera eso, porque Gabilondo no milita en el PSOE, por tanto, ni avala ni vota, ¿no? Vamos a confiar en que los militantes sepamos quién nos ha defraudado ya en el pasado y quién no nos ha defraudado nunca, y así elegiremos. ¿Ves posible una alianza entre Pachi López y Pedro Sánchez para ganar a Díaz y hacerse con el control de la Secretaría General? Bueno, por lo que han dicho ellos no parece muy posible. De hecho, Pachi López ha asegurado que él va a ir hasta el final, que se ha presentado porque cree realmente que puede ser un buen secretario general del PSOE, y desde luego me sorprendería que después de las cosas que han dicho los más allegados de Sánchez, de Pachi López, ahora se coaligaran. Pero bueno, cosas más raras se han visto. Yo creo que no, yo creo que va a ser una carrera de al menos 3, incluso puede que algún otro compañero diga que quiere presentarse, y así los militantes tendremos más donde elegir. ¿Hay miedo en Ferraz, como se dice desde los mentideros periodísticos? Bueno, yo desde luego me hace mucha gracia, porque toda la gente con la que yo hablo en Ferraz, que tengo allí buenos amigos y de vez en cuando tomamos algo, los veo muy tranquilos, ¿no? Están haciendo un buen trabajo. La gestora tenía un partido completamente desolado, ¿no? Y está haciendo una buena labor de oposición, está recomponiendo el partido y las encuestas les dan la razón, ¿no? Que la gente lo que espera de nosotros es eso, ¿no? Que seamos un partido serio y de gobierno. Por tanto, no creo que haya nervios en ningún sitio. Martu, ¿por qué crees que Díaz ha esperado tanto a presentar su candidatura? Y por otra parte, ¿crees que eso le ha podido perjudicar? No, Díaz ha esperado lo que tenía que esperar. Lo que pasa es que hay otros que no han respetado las normas y los tiempos del partido. El Congreso no está convocado. No tiene mucho sentido presentarse a algo que ni siquiera se ha convocado, ¿no? Y lo que ella dijo en su momento y ha cumplido a rajatabla es que primero era el cómo y el para qué, y después el quién, ¿no? El cómo y el para qué es una ponencia que se ha estado trabajando en ella, cientos de personas, para presentar luego a los militantes para que puedan enmendarla, y eso se va a presentar el día 25, y ella se espera a que haya pasado el cómo y el para qué y después se presenta el quién, ¿no? Me parece bien, y no creo que le haya perjudicado, porque otros, como llevan varios meses de turné, pues tienen cada día que generar un titular, que hacer que la prensa les preste atención, y para eso suelen hacerlo atacando a otro, ¿no? Y yo prefiero un PSOE de ideas y de propuestas que no lleve ataques. Martu Garrote, gracias por atendernos un lunes más y muy buenas noches. Buenas noches, por decir algo. Apoyo público, interno, internacional a Pedro Sánchez, pero es que no hay que olvidar que al menos de momento compite en esta carrera a Ferraz contra Susana Díaz y contra Pachi López, candidato cada uno de ellos que representa muy bien a todos los votantes del Partido Socialista. Serán los 180.000 militantes del partido los que decidan finalmente quién va a ser el próximo secretario general de los socialistas. Pero vamos a ver cuáles son los puntos a favor y cuáles son aquellos que pueden perjudicar o beneficiar a los candidatos en estas primarias, y para ello contamos con la ayuda de Alba Vila. Alba, muy buenas noches. Cuéntanos cuáles son los puntos débiles y qué es lo que juega a favor de estos tres candidatos a las primarias del Partido Socialista. Buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Pues sí, repasemos cuáles son los puntos más fuertes y más débiles, como decías, de los tres candidatos. Empezamos por Pedro Sánchez. Además de ser el favorito de los votantes socialistas, también le beneficia la imagen de nueva izquierda, imagen que trae consigo un tirón electoral importante. Punto fuerte también es el vínculo existente con los socialistas catalanes y que ya ha ganado unas primarias. Veamos ahora cuáles son las principales flaquezas
Bruselas, del que fue ya en su día secretario general del partido. Es percibido por muchos como el candidato del rencor. Ha perdido además 2 elecciones frente al Partido Popular y cuenta con los peores resultados de la historia socialista. Además, su cercanía al partido de Pablo Iglesias no gusta en absoluto. Pasamos al siguiente candidato, Susana Díaz. A favor, cuenta con el apoyo de antiguos líderes socialistas y es la opción más conservadora y también la menos amenazadora para la estabilidad de España. Además, si esta perdiera, pondría al PSOE a los pies de Podemos. Y en contra, pues la victoria de Susana Díaz garantiza la continuidad en el gobierno de Mariano Rajoy. No es la candidata más querida por los votantes de Podemos y por las encuestas. También se le complicaría al gestionar el cargo de Secretaría General con el de Presidenta de Andalucía. Y por último, Patxi López representa la propuesta del equilibrio y la continuidad del partido, de ahí que sea previsible, algo que permitiría prepararse para las elecciones de 2020 y es el punto medio también entre Susana Díaz y Sánchez. Pero ¿cuáles son los puntos en contra del vasco? Pues para empezar, que muchos socialistas tienen la visión de que Patxi López es un candidato de relleno para evitar la victoria de Pedro Sánchez, a la par que nadie lo considera como un candidato ganador. Pues Alba Vila, ha quedado clarísimo cuáles son esos puntos flacos, esos puntos fuertes de los candidatos, pero como decía, serán los militantes quienes decidan finalmente. Gracias y buenas noches. Y echamos un último vistazo al PSOE porque en Valencia los socialistas están pidiendo eliminar, entre otras muchas cosas, la monarquía. Como decimos, no es lo único que se proponen. Nos lo cuenta ya Laura Fernández Cañas. Laura, buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues efectivamente, en Valencia no se conforman con querer llevar el modelo de la monarquía al Congreso, sino que también, recordemos, los partidos de la izquierda quieren impedir que se impartan clases de religión en los colegios públicos. Para esto han puesto trabas en la contratación de nuevos profesores. También son los mismos partidos que han hecho posible el finiquito de la ley que ayudaba y aseguraba las ayudas a madres que no quisiesen abortar, privándolas de ayudas económicas y ayudas psicológicas. Esto es hasta ahora lo que está promoviendo la izquierda en Valencia. Quiero un mensaje de agradecimiento a las miles de personas que han participado en estas elecciones del Partido Popular de Madrid, que es la primera vez en nuestra historia que hay unas elecciones abiertas para que cualquier afiliado que haya querido participar ha podido hacerlo. La verdad es que la participación ha sido aproximadamente del 70% y parece ser que yo he tenido un resultado muy bueno, de más del 85%. Cristina Cifuentes lo ha conseguido, así la han visto de contenta, además con más del 85% de respaldo, en concreto el 86,38% de los 10.166 afiliados inscritos para participar en las primarias para elegir al presidente del PP de Madrid. Han decidido que la presidenta regional lo sea también del partido y que además no haya segunda vuelta, al ser el porcentaje obtenido por uno de los candidatos superior al 50%, así lo contemplan los estatutos, o superior a 15 puntos, deja sin efecto la votación de segunda vuelta que hubiese tenido lugar el próximo domingo. Del total de participantes han ejercido su derecho al voto el 72%. La elección de la presidenta regional no es una sorpresa, los diferentes sectores del PP lo daban ya por seguro, lo daban ya por hecho. Incluso Luis Asúa, su contrincante, aseguraba a quien quisiese escucharlo que él se presentaba para preservar la democracia interna y que era, eso sí, consciente de que no iba a ganar de ninguna de las maneras. Debe ser por ello que el candidato derrotado leía en clave de éxito haber conseguido apenas el 13% de los votos, pues eso, como un éxito total. ¿Es esto la evidencia de que el Partido Popular ha virado hacia la izquierda de manera irremediable? Pues se lo vamos a preguntar ya a Kiko Méndez Monasterio, él es director de La Gaceta. Kiko, muy buenas noches, ¿es esta la prueba? Muy buenas noches, Beatriz. La verdad es que el giro a la izquierda del Partido Popular ya se consolidó en su pasado congreso o incluso antes, pero en ese encuentro popular, desde luego, sí quedaron rechazadas para siempre pues posturas tradicionales del partido que con más o menos acierto se habían defendido hasta entonces. La victoria de Cristina Cifuentes lo que hace es consolidar y volver a hacer firme ese control que esa jerarquía del Partido Popular está sometiendo al aparato. Aunque ha votado una mínima parte de los militantes del Partido Popular, la victoria arrasadora de Cristina Cifuentes demuestra que hay muy poca esperanza en que el partido de Génova recobre alguna vez los principios
de lo que antes era su base electoral. Y en la calle, ¿qué opina la gente? ¿Está de acuerdo con este análisis que hacemos tanto en Intereconomía Televisión como en La Gaceta, ese giro del Partido Popular hacia la izquierda? ¿Opinan lo mismo los ciudadanos? Paloma Valverde ha salido a las calles para preguntárselo. Tras la victoria aplastante de Cristina Cifuentes hoy en las primarias del Partido Popular, parece que las ideas progresistas empiezan a llegar al partido. Desde Intereconomía hemos sacado los micrófonos a la calle para preguntar a los ciudadanos si creen que el PP está dando un viraje ideológico hacia la izquierda. Bueno, quizás Cifuentes es la parte más, digamos, a la izquierda del PP. Yo creo que sí, pues es posible, sí. Pero diría que Cifuentes es más central. Sí, un poco. Yo creo que está en la línea habitual. Es que tampoco es muy de izquierdas. Cifuentes lo hace muy bien y siempre va a estar para ir en la derecha. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, investiga si Ignacio González utilizó la misma empresa de publicidad que Jaume Matas, Over Marketing, para financiar ilegalmente al Partido Popular madrileño. Durante la etapa de Ignacio González como vicepresidente de la Comunidad de Madrid, precisamente se adjudicaron contratos de publicidad por un importe que suma al menos 9,5 millones de euros al entramado de empresas dirigido por Daniel Mercado, Over Marketing, Abanico de Comunicación, Link América y Traci Comunicación. No obstante, los investigadores creen que la cifra global podría ser aún mayor. Y seguimos hablando de corrupción porque hoy la Comisión Nacional del Mercado de Valores se ha desmarcado del trabajo realizado por el Banco de España en la salida a bolsa de Bankia. El expresidente de la CNMV, Julio Segura, y el que fuera su número 2, Fernando Restoy, han explicado este lunes que el organismo ejerció un mero control formal en la salida a bolsa de Bankia y que no estaban al tanto de los trabajos de supervisión del Banco de España, limitándose, según ellos, a aprobar un folleto. Un mero control, dicen, formal, al que se han referido ambos, señalando en todo momento ese folleto que avalaba la existencia de un colchón de provisiones suficiente de unos 7.000 millones de euros cuestionado por los peritos judiciales aportados por el Banco de España. Así lo ha explicado instantes después de la comparecencia de ambos como investigados, antes imputados, el abogado de la acusación que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito, Andrés Herzog, que ha dicho que tanto Segura como Restoy han incidido en que la CNMV no tiene capacidad de cuestionar unas cuentas auditadas por Deloitte y supervisadas por el Banco de España. Con el objeto de que la Policía Nacional y también la Guardia Civil pues vayan a dar formación a las fuerzas de seguridad de Níger para que puedan combatir en mejores condiciones el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo yihadista y sobre todo también todo lo que es la lucha contra las mafias ilegales que trafican con seres humanos. Son los puntos fundamentales porque en España estamos convencidos que la mejor política que se puede hacer para la seguridad en todo lo que es la Unión Europea y sobre todo también para España es defender y es sobre todo mejorar la seguridad allá en todo el territorio del Sahel, como lo estamos haciendo con Marruecos, lo estamos haciendo con Mauritania. Palabras del ministro del Interior en la reunión mantenida con su homólogo francés, Bruno Le Roux, en Níger. Para hablar de todo ello, conectamos en directo con el experto en relaciones internacionales, Florentino Portero, a quien saludamos ya. Señor Portero, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿A qué se refiere el ministro Zoido cuando habla de mejorar la seguridad en África? ¿Habla de relaciones diplomáticas? ¿Habla de reforzar la coalición en Siria? Habla de todo un poco y desde luego bajo el concepto de relaciones internacionales cabe perfectamente aquello a lo que se refiere el ministro Zoido. Sencillamente la seguridad de España depende de la estabilidad en el norte de África. Si en el norte de África no hay estabilidad, no habrá inversiones, fácilmente puede extenderse el terrorismo yihadista y todo ello implicaría tanto corrientes migratorias, siempre sur-norte, como mayor auge, mayor presencia de movimientos de carácter yihadista que más fácilmente pueden crearnos problemas directamente en nuestro territorio. Para bien o para mal, el destino del norte de África y muy especialmente el destino del Magreb está profundamente unido con el destino de España en los próximos años. Nosotros necesitamos de la estabilidad en el Magreb y muy especialmente de que las inversiones aumenten, de que el desarrollo social y económico sea una realidad y por lo tanto que las corrientes moderadas dentro del Islam se hagan más y más fuertes. Y a su juicio, señor Portero, ¿cuáles deberían ser los primeros pasos que debería dar Europa para mejorar la seguridad en suelo europeo?
En suelo europeo, evidentemente, el primer paso es mejorar la coordinación entre servicios de inteligencia, policías y jueces. Este es un camino en el que ya se ha recorrido un buen trecho, pero siempre se puede mejorar, como no. Por otro lado, la seguridad en Europa depende de lo que está ocurriendo en la gran región que, bajo el acrónimo MENA, a todos nos referimos, es decir, el Middle East, el North Africa, Oriente Medio y el norte de África. Difícilmente nosotros estaremos seguros si hay inestabilidad en la zona. Por lo tanto, olvidémonos de que dando la espalda a la región estaremos más seguros. Bien al contrario, o nos comprometemos en la estabilidad de la región, o somos capaces de combatir los extremismos allí, sean de un signo o de otro, chiitas o suníes, o si no, ese extremismo nos va a entrar, y nos va a entrar por Grecia, por Italia o por España. Y precisamente respecto a eso, respecto a la política de fronteras, ¿qué postura debería adoptar la Unión Europea? La Unión Europea tiene que asumir más y más responsabilidades en la gestión de las fronteras, ayudando a aquellos países que por falta de medios o por falta de tradición pues no están hoy suficientemente capacitados para responsabilizarse de unas fronteras que lo son de todos, no solamente del país en concreto. Eso de nuevo implica mayor coordinación, mucho diálogo y canalizar inversiones de forma inteligente allí donde son más necesarias. Las soluciones que propone, por ejemplo, Marine Le Pen, pidiendo deportaciones de inmigrantes con antecedentes penales o eliminación de mezquitas, ¿ayudarían a controlar a los yihadistas? Cuando hablamos de población musulmana en Europa hay que distinguir a aquellos que tienen la nacionalidad de aquellos que no la tienen. Evidentemente aquellos que no son nacionales y que no reúnen condiciones apropiadas para vivir entre nosotros, es decir, que no confiamos en que respeten nuestras leyes, pues es perfectamente normal sencillamente devolverlos al país de origen. Cosa muy distinta es el caso de aquellos que son nacidos en Europa y tristemente el mayor problema procede de los que son europeos. A estos es muy difícil deportarlos, por no decir imposible. Señor Portero, gracias una noche más por habernos atendido y muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado. Bueno, pasan pocos segundos de las 9 de la noche, es momento de hacer repaso de todas las noticias que nos quedan por contarles y es que nos falta hablarles de Podemos, de La Sexta, del autobús de Hazte Oír, también de unas imágenes en exclusiva que tenemos del viernes pasado de la contramanifestación que tuvo lugar en la Complutense. De todo ello lo avanzamos ya en titulares. Se lo estábamos contando, empujones, amenazas, insultos, todo ello durante la contramanifestación del viernes en la Universidad Complutense de Madrid. Hemos grabado esa manifestación desde dentro junto a los más radicales, ninguno de ellos se pueden imaginar, era obviamente estudiante. Les vamos a mostrar cómo los integristas impidieron que se pudiera celebrar esa conferencia sobre la libertad de expresión y un paso más allá. Les vamos a mostrar también al decano confraternizando y expresándole su apoyo. Serán unos instantes, pero es que el autobús de Hazte Oír sigue en el centro de la polémica tras la intervención de su presidente en La Sexta. Así es, Beatriz, en el programa también se habló de la ley Cifuentes que prohíbe las terapias de conversión. El presentador lo desmintió calificándolo de ciencia ficción, pero en este informativo bucearemos en la ley para demostrar que de nuevo los medios progresistas mienten. Otra victoria de las feministas radicales que amenazan ahora directamente al ministro del Interior, a Juan Ignacio Zoido. ¿Y qué hace ante todo esto el ente público? Pues dar cobertura a uno de sus mayores exponentes. Televisión Española ha promocionado el libro de la tuitera de extrema izquierda en redes sociales. También la cadena 2, la que está dirigida por el gobierno del PP, le ha dedicado una pieza de 2 minutos a promocionar este libro que la misma autora define como una guía de autoputeo para librarnos del machismo. Conoceremos más sobre las declaraciones más polémicas de la feminista. Gracias, Laura, y hablaremos un día más de Podemos y más concretamente de la última iniciativa de Manuela Carmena. Sí, Beatriz, porque ahora la alcaldesa de Madrid, en su particular guerra contra el tráfico de coches, prohibirá que circulen los vehículos más antiguos. Será a partir de 2025 y también piensa limitar a 70 km por hora la circulación en toda la M30. Les contaremos todos los detalles en los próximos minutos. Y volveremos, como no, a nuestra noticia de apertura. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña inhabilita a Artur Mas por 2 años para cargo público.
Una sentencia que el expresidente ya ha dicho que va a recurrir ante la justicia, pero que de momento, como primera consecuencia, le impedirá volver a presentarse como candidato a presidir el gobierno de Cataluña. Desde la izquierda, Podemos e Izquierda Unida califican la sentencia de verdadera vergüenza. Debemos de condenar y condenamos al acusado don Artur Mas y Gavarró como autor penalmente responsable de un delito de desobediencia a las penas de multa de 12 meses con una cuota diaria de 100 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos selectivos tanto en el ámbito autonómico como en el del Estado por tiempo de 2 años. Acusada doña Joana Ortega y Alemany como cooperadora necesaria penalmente responsable de un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público, acusada doña Irene Rigau y Olivé como cooperadora necesaria penalmente responsable de un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público. Cuarto, que debemos de absolver y debemos a los acusados don Artur Mas y Gavarró, doña Joana Ortega y Alemany y doña Irene Rigau y Olivé del delito de prevaricación administrativa del que vienen siendo acusados. Era el momento en el que los miembros del tribunal leían la condena por la que precisamente se condena al expresidente de la Generalitat a 2 años de inhabilitación a cargo público, absolviéndole del delito de prevaricación por la convocatoria del referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014. Una sentencia que el mismo Artur Mas ha anunciado que va a recurrir al considerar que la justicia no es igual para todos y que se persigue a la gente por sus ideas, al tiempo que ha descartado que vaya a presentarse como candidato a volver a presidir el gobierno de Cataluña. Por su parte, el letrado del condenado ha mostrado su insatisfacción con una sentencia que le parece excesiva al esperar la absolución total. Sobre si voy a ser candidato o no, pues no sé si es muy importante esto, però bueno, según la legislació espanyola, no. Tornaríem a fer exactament el que vàrem fer, exactament igual, que no ens penedim absolutament de res. El tribunal ha condenado también como cooperadoras necesarias en un delito de desobediencia a la ex vicepresidenta Joana Ortega a 1 año y 9 meses de inhabilitación y a la ex consejera de Enseñanza Irene Rigau a 1 año y 6 meses de inhabilitación. Tanto para Artur Mas como para Ortega y Rigau es para el ejercicio de cargos selectivos, tanto a nivel local y regional como estatal, así como para ejercer funciones de gobierno también a nivel regional y estatal. El tribunal ha considerado un pretexto inconsistente el argumento de que los acusados en la convocatoria del 9N quedó en manos de voluntarios tras su suspensión por parte del Constitucional. Joana Ortega pues valoraba su condena como un error y una injusticia. La democracia no se inhabilita, es la valoración, por su parte, que de la decisión judicial hace la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que recordamos también está imputada por dar salida a las leyes de desconexión. En la misma línea, el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha valorado la decisión judicial como un catastrófico error, mientras que sus socios en el gobierno, los antisistema de la CUP, dan por muerta la vía pacífica y democrática de un referéndum pactado. Catalunya, asegura Puigdemont, indultarà la sentència votant sí en la consulta il·legal. Aquest compromís surt a cada dificultat més reforçat. Por otro lado, no hacemos más que constatar una vez más que el referéndum pactado ha muerto. La vía del referéndum pactado ha muerto. La única salida que tenemos es que este referéndum se haga de manera unilateral. Todo mi apoyo a Mas, Ortega y Rigau ante esta sentencia injusta. La democracia no se inhabilita, se ejerce. Eso decían los independentistas, reacción lógica dentro de todo, pero es que ¿qué opinan en Podemos de esta sentencia que condena a Artur Mas y a las exconsejeras por un delito de desobediencia? Que es una verdadera vergüenza al considerar que sacar las urnas, ignorando la prohibición expresa del Tribunal Constitucional, no es ningún delito. Así lo han manifestado tanto el secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias, que lo ha hecho a través de las redes sociales. Aquí tienen la prueba. Artur Mas es el heredero del puyolismo, una de las peores expresiones de la trama, pero que le condenen por poner unas urnas es una vergüenza. En la misma línea se expresaba Pablo Echenique. Debería llegar a buen puerto depurando las responsabilidades que haya habido
por el alto nivel de corrupción en que ha participado este partido, pero no nos parece que poner urnas sea algo delictivo, y en ese sentido pues respetamos la sentencia judicial, pero no estamos de acuerdo con que poner urnas sea un delito. Y en el otro extremo se sitúan los partidos constitucionalistas que han celebrado la decisión judicial como muestra de que en nuestro país la justicia funciona y que quien la hace la paga. Y yo creo que eso, con esta sentencia, lo único que se está demostrando es que la justicia funciona. Lo que yo estoy seguro es que la sentencia no será otra cosa más que la manifestación de que la justicia funciona, que todos estamos sometidos a la ley, que cuando hay un proceso judicial se lleva a cabo con todas las garantías, y por lo tanto estoy seguro que la sentencia lo que hará será aplicar el derecho, aplicar las leyes, reconocer que nadie está al margen de la ley. Que los políticos no podemos saltarnos las leyes. Pues para profundizar un poco más en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en Cataluña, hablamos ya con el abogado penalista Juan Ospina. Señor Ospina, muy buenas noches. Buenas noches. ¿En qué quedamos? ¿La sentencia hace justicia? ¿Es una vergüenza? ¿Lo normal habría sido la absolución, como dice el abogado? ¿A su juicio, ser más quienes le ha beneficiado o le ha perjudicado? En un Estado de Derecho hay que respetar las resoluciones judiciales, pero analizando el fallo en concreto que hemos tenido conocimiento hoy, que ha dictado el Tribunal Superior de Justicia, el señor Mas, hay que anunciar que venía siendo acusado de dos delitos: un delito recogido en el artículo 404 del Código Penal, un delito de prevaricación, y un delito recogido en el artículo 410 del Código Penal, un delito de desobediencia administrativa. Finalmente ha sido este segundo delito por el que el Tribunal Superior de Justicia ha dictado su participación como hecho punible y su inhabilitación para ejercer cargo público durante 2 años. ¿Y por qué cree usted que el tribunal ha rebajado la condena de casi 10 años a apenas 2? El tribunal lo que ha venido es absolver al señor Mas del delito que venía siendo acusado, el delito de prevaricación, y es este del delito que tenía una pena de inhabilitación de 9 a 15 años para ejercer cargo público. Finalmente, el artículo 410, que es el que ha entendido el tribunal que ha tomado participación el señor Mas, recoge una pena, un marco punitivo con una inhabilitación máxima de 2 años, que ha sido la que finalmente ha sido condenado. Y respecto a esa decisión de absolverles del delito de prevaricación, ¿se lo esperaba? ¿Se ajusta a derecho? ¿Qué espera? O sea, ¿le ha sorprendido esta decisión? En un Estado de Derecho todo el mundo tiene derecho a una segunda instancia penal. En este caso el Tribunal Supremo es el que revisará, modificará o en su caso ratificará la presente sentencia de la que hemos tenido conocimiento hoy, y yo creo que el Tribunal Supremo tiene la posibilidad tanto de entender si ha habido una comisión de un delito de prevaricación, pues será condenado por el mismo, o en su defecto ratificar la condena de hoy del artículo 410, o también podría dictar la absolución por su parte si entiende que tampoco ocurrió el delito del 410. Por otra parte, quería preguntarle si la sentencia de hoy inhabilita a Mas a presentarse como candidato a presidir la Generalitat y si es firme, por otra parte. Hasta que el Tribunal Supremo no dicte su sentencia en casación, la presente sentencia de hoy no es firme y por lo tanto no tiene un efecto suspensivo, y el señor Mas podría presentarse como presidente de la Generalitat en las próximas elecciones. Juan Ospina, abogado penalista, gracias por su atención y muy buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes. Estamos con vosotros. El que lo repite sin cesar a los manifestantes violentos es José María Coello, vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Les muestra así su apoyo mientras estos boicotean el intento pacífico de los miembros de Vox y Hazte Oír de explicar sus ideas. Se lo dice a los mismos radicales que impiden a nuestro cámara poder grabar imágenes. Le arrancan los cables, le empujan, incluso le enseñan el rotulador especial con el que planean pintarle y estropearle las lentes. Por si fuera poco, tratan de agredir a personas mayores que pasan por delante. Y cuando uno de los mismos manifestantes les pregunta si, pegándose de hostias, conseguirán algo, el resto le responden convencidos que sí. Vamos a liarnos a hostias. ¿Y qué sirve eso? Explícame de qué sirve. ¿De qué sirve que nos liemos a hostias por ahí? De nuevo los gritos, el ruido, la agresión verbal a quienes intentan de forma pacífica explicar en qué piensan diferente. Es la universidad pública del siglo XXI en España.
Pues les acabamos de mostrar imágenes en exclusiva de Intereconomía Televisión en las que se muestra una vez más cómo frente a los que fueron a la universidad a defender su derecho a expresarse libremente, frente a los que acudieron a un acto pacífico a hablar y debatir sobre un modelo concreto de sociedad, los encapuchados, los de la izquierda más radical, escondidos, muchos de ellos tras sus capuchas, boicotearon violentamente un acto de libertad de expresión. Y acorralado también debió sentirse el presidente de Hazte Oír en su participación en La Sexta, donde al exponer uno de los puntos contemplados por la ley Cifuentes al presentador del espacio, que puso de manifiesto que ni siquiera se había leído la ley, este calificó de ciencia ficción lo que estaba diciendo Arzuaga. El problema de la ley con la Comunidad de Madrid y de otras leyes de otras comunidades autónomas es que se prohíbe que la persona homosexual que quiera dejar de ser homosexual para pasar a ser heterosexual... ¿En serio está prohibido que un homosexual quiera ser heterosexual? Está prohibido con una multa de 45.000 euros que una persona le ayude a ese homosexual para dejar de serlo. ¿En qué ley viene eso? Lo ha dicho Carla Antonelli en la ley de Madrid, en la que se aprobó en julio. ¿Me quiere usted decir que el que sea homosexual y quiera pasar la heterosexualidad en España no puede por ley? No puede recibir ningún tipo de ayuda. Si una persona le quiere ayudar, esa persona que le ayude va a recibir una multa de 45.000 euros. Eso, en mi opinión, es una imposición y es en última instancia autoritario. Es que a mí me parece todo de ciencia ficción, señor Suárez. Está en la ley, está en la ley. Pues veamos si es ciencia ficción o no lo que contaba Nacho Arzuaga, y es que el presidente de Hazte Oír tan solo subrayaba uno de los puntos más polémicos de la ley, que prohíbe expresamente que los homosexuales que no se sientan cómodos con su orientación puedan acudir a terapia. Es decir, si yo soy hombre pero me siento mujer, el Estado me paga una terapia de cambio de sexo. En cambio, si soy homosexual y no me siento cómodo con mi orientación, el Estado no solo me prohíbe recibir ayuda, sino que además me multa por ello. Aquí está la prueba de lo que les estamos contando. En el sistema sanitario, dice la ley de la Comunidad de Madrid, no se usarán terapias aversivas o cualquier otro procedimiento que suponga un intento de conversión, anulación o supresión de la orientación sexual o de la identidad de género autopercibida, ni se practicará cirugía alguna tendente a modificar la anatomía sexual del recién nacido intersexual hasta que se autodetermine la identidad sexual, cuando se podrá intervenir quirúrgicamente a instancia de la persona intersexual o de sus representantes legales. Lo llaman feminismo o barbarie, pero se parece mucho más a la barbarie. Una asociación cercana a Podemos, Jóvenes en Pie, amenazaba de muerte al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, durante una manifestación celebrada el pasado día 8 de marzo con motivo del Día de la Mujer Trabajadora. Como acaban de escuchar en el vídeo, los manifestantes coreaban: para Zoido y Dallas nos van a faltar balas. La frase aludía, en primer lugar, al ministro del Interior y, en segundo lugar, a un youtuber conocido como Dallas, que ha recibido todo tipo de críticas por sus comentarios supuestamente machistas. Unas que parecen haber gustado a Íñigo Errejón, que pide seguir de cerca a este grupo de feministas Jóvenes en Pie, que les recordamos amenazaban abiertamente al ministro del Interior. Pero el líder de Podemos no es el único que apoya sin ambajes a las feminaces. Televisión Española ha promocionado el último libro de la tuitera de extrema izquierda Barbie Japuta en las redes sociales a través de La 2, la cadena dirigida por el gobierno del Partido Popular. Ha dedicado una pieza de 2 minutos al libro de esta autora, que se define guía de autoputeo para librarnos del machismo, y que, según su autora, Barbie Japuta, así se hace llamar esta periodista, escritora, bloguera, ayudará a la reinserción de los machistas en la sociedad que queremos para el siglo XXI. 2 minutos y 40 segundos. Ese es el tiempo que hace escasos días, como decíamos, la televisión pública de todos los españoles dedicó a promocionar cómo librarse del machismo en 8 pasos. El libro de la tuitera y feminista radical autollamada por sí misma, no queremos que nadie piense que esto es un insulto, Barbie Japuta. Esta periodista, esta tuitera, que ha demostrado en numerosas ocasiones su odio no solo a los hombres, sino que también ha hecho campaña activa por el mal llamado derecho al aborto, o que también ha ironizado sobre las matanzas de Paracuellos, de donde llegó a decir que hay poca gente. Veamos más ejemplos de la forma de pensar de esta periodista, de esta tuitera, a la que Televisión Española, como decíamos, La 2, ha decidido dedicar 2 minutos 40 de su tiempo.
Odio hacia los hombres, es lo que siente esta mujer y supuesta luchadora por la igualdad, pero no menos siente, por ejemplo, por el colectivo judío, contra el que ha arremetido en varias ocasiones y con una hazaña que recuerda al concejal Zapata. Entre sus afirmaciones antisemitas se preguntaba, por ejemplo, si sería más adecuado eliminar a todo Israel o solo a los judíos. Cuando le afean esta actitud, afirma además, convencida de que sobre los judíos se puede hacer chistes, pero sobre lo que llama los feminicidios no. Y termina diciendo, Hitler era un cabrón por cargarse judíos y un cutre por no acabar el trabajo. Este era solo un ejemplo, pero es que tenemos muchísimos más. Se dedica, por ejemplo, desde su cuenta de Twitter a criminalizar a todos los hombres por el mero hecho de serlo, sin importar en ningún momento su comportamiento o forma de pensar. Es decir, discriminando únicamente por razón de sexo. Consta que, cosa que por cierto tanto critica a ella, pero es que en ocasiones va un paso más allá y escribe: ¿cómo le explico yo a este hombre que ser hombre blanco y heterosexual es pertenecer a todos los grupos opresores? O sea, ser un hombre medio de nuestro país es ser automáticamente un opresor por partida triple y casi para esta tuitera un criminal. Además, en alguna ocasión ha demostrado sus pocos conocimientos de historia reciente de nuestro país, llegando a afirmar que ETA no había matado nunca a un solo niño. En total, le tenemos que corregir desde aquí, lo sentimos, 22 menores han sido asesinados por la banda criminal. Pero claro, a Babrija Puta solo le interesan los mal llamados feminicidios, porque claro, como debe escribir solamente de eso, pues es lo que le viene bien. Como buena feminista remete contra todo hombre, tanto si éste dice ser feminista como si no. Así, por ejemplo, le sentó que un hombre acudiera a la manifestación feminista del pasado 8 de marzo con motivo del Día de la Mujer Trabajadora. Acusaba a un manifestante de montar una performance. Y por último, por supuesto, se dedica a decidir qué mujeres se comportan de manera adecuada y qué mujeres no. Por supuesto, no aplicando como medida el que éstas actúen libremente, sino que hagan lo que ella quiere. Así, ese mismo día de las marchas feministas mandaba callar a las mujeres que no se sientan oprimidas, quizá por el hecho de que eligen mejor que ella el tipo de hombres de los que se rodean. La Fiscalía ha archivado las diligencias abiertas contra la drag queen Setlas por el espectáculo que protagonizó en Las Palmas de Gran Canaria. Según la Fiscalía, no aprecia voluntad en ofender a una religión, sino una crítica ácida realizada en un contexto de carnaval. Recordamos, esta drag queen hizo una performance disfrazada de la Virgen María y le acompañaba también en este espectáculo un Jesucristo crucificado. El Ministerio Público descarta así la denuncia presentada contra Borja Casillas, su nombre real, por la Asociación de Abogados Cristianos, que defendía que su actuación al salir al escenario vestido de la Virgen y de Cristo crucificado mientras pronunciaban frases con connotaciones sexuales y burlescas podía constituir un delito de ofensa contra los sentimientos religiosos. En el decreto de archivo, la Fiscalía subraya que este delito exige que haya un claro ánimo de ofender, para lo que no basta con que concurra un sentimiento de ofensa por parte de un colectivo de creyentes, por muy libre y legítimo que éste sea, porque ello provocaría la aplicación del Código Penal quede en manos de la mayor o menor sensibilidad de quienes profesan una determinada religión. Ese ha sido finalmente lo que ha decidido la Fiscalía. Y es que tenemos que hablar también del grupo parlamentario Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, que han exigido la supresión de las misas en la programación de la televisión pública, a pesar de que la emisión de la celebración litúrgica de la 2 haya triplicado la audiencia. Tiene más detalles nuestra compañera Almudena Martínez Bordiú. Almudena, muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos presentó el pasado 20 de febrero una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para exigir a Televisión Española que retire su programación La Santa Misa, ignorando que el 70% de los españoles se considera católico y que la misa de la 2 triplica la audiencia media de la cadena. La formación liderada por Pablo Iglesias defiende que en España conviven personas de distintas ideologías y creencias religiosas y que para que ninguna persona se sienta discriminada, la televisión pública debe abogar por la neutralidad. Desde Infovaticana hemos lanzado una recogida de firmas y ya son más de 78.000 las personas que se han manifestado en contra del laicismo radical de Podemos. Muchísimas gracias, Almudena, y seguimos hablando de Podemos, porque el Ayuntamiento de Madrid prohibirá a partir del año 2020 aparcar en el estacionamiento regulado de la almendra central de la ciudad, para que nos entienda todo el mundo, el interior de la M30, a todos los vehículos sin dispositivo ambiental, es decir,
los más contaminantes, que desde 2025 directamente tendrán limitada la circulación en toda la capital. Esta es una de las medidas contenidas en el Plan de Calidad del Aire de Madrid, presentado por la alcaldesa, por Manuela Carmena, y por su delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, que incluye además reducir a 70 kilómetros por hora la velocidad de circulación en toda la M30 y en los accesos a la capital. Será eso mucho antes todavía, a partir de 2018, del año que viene. A partir de 2020, como decíamos, solo podrán aparcar en las zonas reguladas del interior de la M30 aquellos vehículos que cuenten con un distintivo de la Dirección General de Tráfico tipo ECO, 0 o C. El plan, pendiente de aprobar por la Junta de Gobierno, incluye entre sus 30 medidas de limitación un área central cero emisiones en el que se va a eliminar el tráfico. De paso, van a impulsar un nuevo modelo de movilidad que dará prioridad al peatón, a la bicicleta, al transporte público y a los vehículos, como decimos, menos contaminantes. Y en página internacional tenemos que mirar hacia Francia, donde Marine Le Pen, la candidata del Frente Nacional y favorita en todos los sondeos, ha insistido en su intención de sacar a Francia del euro si ella resulta finalmente ganadora en las elecciones legislativas. Conectamos con el diario de La Gaceta y está Pepe García Saavedra, y es que no solo las encuestas dan un espaldarazo a Le Pen, también lo hacen las redes sociales. Pepe, muy buenas noches, ¿qué nos puedes contar al respecto? Muy buenas noches, Beatriz. Como sabes, este año hay elecciones en Francia, Alemania y Holanda. Y los candidatos de la derecha alternativa, cuando no parten como favoritos, tienen gran apoyo popular. En La Gaceta hemos hecho un estudio y hemos comparado si esto también se traslada a las redes sociales. Hemos visto que la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, es la líder indiscutible en Twitter, con 1,32 millones de seguidores. En segunda posición se encuentra el liberal Emmanuel Macron con 550.000 y ya muy por debajo están los candidatos socialista y republicano. Si bien la líder del Frente Nacional tiene muy complicado llegar al Elíseo en la segunda vuelta, el candidato de la derecha alternativa en Holanda, Geert Wilders, sí tiene más posibilidades de hacerse con el poder. En este caso, Wilders tiene 748.000 followers en Twitter. Su principal adversario y actual primer ministro Mark Rutte tiene 91.000. Y ya en Alemania, el candidato socialista Martin Schulz ganaría con 350.000 seguidores, la canciller alemana tendría poco más de 80.000 y la líder de Alternativa para Alemania, Frau Petri, tiene 37.000. Muchísimas gracias, Pepe. Pues desde luego que no les pueden negar desde luego ese seguimiento en las redes sociales, y seguimos con la vista puesta en el país vecino, porque a 3 días de sentarse en el banquillo, donde con total probabilidad será imputado por malversación de fondos públicos y por haber faltado a su obligación a la hora de declarar sus bienes, 50.000 euros en concreto por el préstamo de un amigo, uno de los diarios del país revela ahora que François Fillon habría recibido desde 2012 trajes de regalo por un valor de 48.500 euros. 35.500 de los cuales se habrían pagado además en efectivo. Solo los 2 últimos trajes, por un valor total de 13.000 euros, fueron entregados al conservador el pasado mes de febrero, tan solo 2 semanas después de que estallara el escándalo. En este caso, el dinero vino de un amigo generoso que ha preferido mantener el anonimato y que estaría ofreciendo a Fillon unos carísimos trajes hechos a medida en una famosa tienda especializada de la Rive Gauche en París. Y de Francia viajamos ahora hasta Escocia, donde la primera ministra Nicola Sturgeon ha afirmado que va a iniciar los trámites para un nuevo referéndum para finales de 2018 o para principios de 2019. Lo hará, dice, una vez que se aclaren los términos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Una declaración que se produce antes de que el Gobierno del Reino Unido notifique formalmente a Bruselas su intención de salir de Europa, y un anuncio que podría producirse a lo largo de los próximos minutos. El Gobierno británico no ha tardado en responder a Sturgeon con una negativa. En un comunicado, el Ejecutivo de Theresa May ha considerado que un segundo referéndum causaría división y una gran incertidumbre económica. Otro referéndum sería divisorio y causaría una enorme incertidumbre económica en el peor momento, ha señalado el Gobierno. Hace más de 2 años, recordamos, los escoceses votaron de manera decisiva a favor de seguir formando parte del Reino Unido, y la evidencia muestra claramente que la mayoría de la población de la región no quiere un segundo plebiscito sobre la escisión.
Se nos ha acabado el tiempo, es tiempo de decirles adiós. Les dejamos, como saben, con Tiempos Modernos, Gracias por Nada y El Gato al Agua. Nosotros volvemos mañana a las 8:30. Gracias y buenas noches.